Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Hoy tengo un gran tema, la murmuración. ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué va a salir el hermano Juan?, dirían algunos, ¿no? Pero bueno, necesitamos entrar en este mensaje de la palabra del Señor. Con música de fondo, difundiendo lo nuestro, dice 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Versículo 5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Voy a detenerme un poquito, voy a continuar con la lectura, pero voy a detenerme acá porque hay un intervalo muy importante que destacar acá. Se cree que 600.000 hombres salieron, la Biblia lo menciona, 600.000 hombres, sin contar niños y mujeres, que ya eran aproximadamente 2 millones de personas, que salieron después de 430 años de esclavitud, salieron de Egipto con manos poderosas, guiados por Moisés, siervo del Señor. Por eso aquí da detalles el apóstol Pablo, dice que no ignoremos que nuestros padres, se refería a ese pueblo, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar Rojo se refiere. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en el mar y en la nube, y todos comieron del mismo alimento espiritual, está hablando del maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, dice a continuación, y la roca era Cristo. Estamos hablando en forma espiritual, se sobreentiende. Dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahí es donde yo quiero destacar esto. Salieron aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de personas al desierto. Todavía con la mente y el corazón como esclavos. Pero allí Dios necesitaba llevarlos al desierto para preparar algunas cosas. Y algo que dice este versículo, dice que algunos quedaron postrados en el desierto porque no se agradó Dios de ellos. Y a continuación, versículo 6, vamos a entrar en los detalles. Dice: más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primer punto, la codicia. Ay, Dios mío, es un pecado. Diría dentro de lo que se denominan los pecados capitales. Codicia, querer tener lo que el otro tiene, a cuesta de cualquier cosa. O si es una cosa que está dando mucho que hablar en nuestros tiempos, y también en los medios masivos de comunicación, como la actualidad de la Argentina, ¿no? Dice: no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice a continuación, versículo 7, estoy leyendo 1 Corintios 10, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito:
Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Versículo 10, que es mi tema, donde lo destaqué en la red social del WhatsApp, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y el versículo 11, para finalizar, dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Amén. Hoy yo quiero hablar de la murmuración. ¿Qué es la murmuración? Esta frase que tanto, muchas veces, dentro de los códigos del lenguaje cristiano, se destaca mucho. Y bueno, revisamos un poquito y miramos lo que denominamos siempre el mataburro. Y se destaca esta frase como significado. Comentario. La murmuración es comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Reitero, ¿qué es murmuración? Respuesta de significado: comentario que se hace de una persona que no está presente. Cuando hacemos un comentario sobre alguien que no está ahí presente, o sea, está ausente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. Eso es murmuración. Murmuración es uno de los pecados que Dios aborrece en medio de su pueblo, en medio de los creyentes, sus hijos. Ya en tiempos pasados, fíjese como dice aquí, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Había un ángel destructor que los murmuradores los iba terminando. Entre ellos encontramos la murmuración de Aarón, hermano de Moisés, haciendo un poco de historia con esta frase, de María, que se juntaron y en forma despectiva hablaron de Moisés, su hermano, menor por cierto, pero líder y llamado por Dios para esta gran tarea de guiar a su pueblo a la tierra prometida. Aparentemente lo que decían, lo decían, como queriendo justificar algunas cosas, diciendo que primero empezaron como queriendo tocar la familia de Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer de color, y ellos querían como destacar que ella era de la ciudad conocida como Cus. O sea que, ¿sabe cómo le decía cariñosamente Moisés a su señora? Cusita. Porque era de Cus. Y ellos, volviendo a nuestro tema de murmuración, quisieron o hablaron mal contra Moisés, siervo del Señor, murmuraron en ausencia de Moisés, haciéndole daño o tratando de molestarlo cuando esta situación llegara a sus oídos. Hay cosas que muchas veces parecen, escúcheme lo que le digo, parece que fueran verdad, pero deberíamos, antes de largarlo para afuera, porque una vez que se fue, es imposible poder
volverlo a traer a cada palabra que sale de nuestra boca. Por eso dice Jesús que vamos a ser juzgados por nuestras palabras. Cuidado ahí, Dice que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. También dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También dice que no murmuremos como ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, murmurar, volviendo a la frase, es hacer un comentario de una persona que no está presente, tratando de menoscabarla, o tratando que no se entere y hacerle daño, o la finalidad de la murmuración es hacer daño o molestarle. Dice que por esta cuestión, volviendo a la murmuración de María y de Aarón contra su hermano Moisés, dice que a razón de eso dijeron ellos: ¿y acaso Dios no puede hablar por nosotros como habla con él? ¿Y acaso nosotros tampoco no podemos liderar? ¿Acaso nosotros no somos también, o tenemos la capacidad? Y Dios escuchó y se enojó. O sea, puede que su siervo haya estado ausente, pero Dios no estaba ausente. Dios vivía con ellos. Dios se manifestaba a través del tabernáculo. Esto pasa en situación de viaje, pasa en el desierto. Y ahí están hablando en ausencia de Moisés, hablando quizás hasta, si usted lo mira desde el punto de vista, podían tener ciertas razones o ciertas verdades, pero se olvidaron que murmurar contra el Señor también, o contra su siervo, también es tener falta de fe en las promesas del Señor. Si Dios había elegido a Moisés, si Dios había llamado a Moisés, ¿quién eran ellos para querer cuestionar, y mucho menos en la ausencia de Moisés? Así que, digo como consejo, cuidémonos de la murmuración. Antes de opinar, haga un análisis. Si corresponde primero, porque murmurar es tener una conversación con un prejuicio adelantado, con algo que nosotros podemos imaginar y puede que falte mucha verdad en lo que estamos diciendo. Por eso murmurar es la conversación en perjuicio de un ausente. Y esto nos puede traer problemas. Bueno, las leyes también, hoy por hoy, por ahí regulan algunas cosas de estas. Bueno, grabando ciertas palabras o conversaciones o dichos, haciendo videos. Entonces la persona, o deberíamos tener cuidado con lo que decimos, cuidarnos en lo que expresamos sobre alguien que puede estar ausente, porque puede entrar en el calificativo de la murmuración. Y siempre yo digo así, ¿no? Que si alguien habla con el fin de dañar a una persona ausente, para mi persona, bueno, yo puedo escuchar, pero también me queda esto en el corazón de pensar que esta persona, así como habló de alguien que estaba ausente para mí, así mañana cuando yo puedo estar ausente puede hablar de mí también. Entonces, estas son cosas que nosotros debemos tener cuidado como cristianos. No murmurar, no hacer un comentario perjudicial, dañino, que pueda afectar que la familia de la fe,
el cuerpo de Cristo que es la iglesia, un hermano ausente, un ministro ausente, alguien que no está con nosotros en el momento de hacer el comentario. Tenemos que tener la madurez y la altura suficiente para saber qué es lo que pensamos y lo que vamos a hablar, quiénes nos escuchan, quiénes están atentos, porque algunas veces, ¿sabe por qué digo esta frase? Porque algunas veces se habla en familia y nos olvidamos que los menores aparentemente están en otra, están jugando, están en su mundo, pero también están captando todo. Están atentos a cada palabra. Supóngase, hacemos un comentario despectivo, hacemos un comentario sobre una persona que lo vamos a ver después en el culto, en la iglesia, en las reuniones. Y mi hijo está escuchando. Y yo estoy hablando quizás, como pongo como ejemplo, con mi señora, y mis hijos están escuchando. Después, notable que cuando ellos vean a esta persona, automáticamente su mente, su memoria, su cabecita, por decir la forma, va a decir o va a querer relacionar el comentario que yo hice allí en el hogar o en determinado momento. Entonces tenemos que ser sabios y velar con nuestras palabras. No voy a entrar en los detalles de todos los versículos que habla sobre la fornicación, sobre la avaricia. No quiero entrar en este punto de la murmuración. Murmurar es hablar, hacer un comentario sobre una persona que está ausente con el fin de dañarlo, perjudicarlo o de hacer que le cause una molestia. Tenemos que ser sabios y entendidos. Tenemos que saber dominar nuestra lengua. Tenemos que saber que hay cosas que nosotros tenemos que ir solamente a la presencia de Dios y entender que ese comentario o eso que está sucediendo puede que no sea tan así como quizás se está destacando. Muchas veces se perjudica a otra persona. Como dice la frase, murmurar es hacer un prejuicio por adelantado sobre una persona ausente. Me parece que se me hace y me pareció ver. Y cuántas veces esto causa muchas dificultades, rompe la paz, la armonía entre los hermanos. Hace esta distancia, hace estas famosas grietas de divisiones, solamente por no haber tenido un poquito de valentía para dominarnos. Yo sé que muchas cosas se ven, pero justamente anoche hablaba con alguien y le decía, la iglesia no es el cielo. Algunos dicen así, dicen, no, pero si ellos van en la iglesia, mirá cómo son. Bueno, la iglesia no es un museo de santo, la iglesia no es el cielo, ni mucho menos. La iglesia yo lo comparo como un hospital, y en un hospital siempre hay ¿qué? Enfermo. Hay sanos que están ahí para procurar que los enfermos sean sanados. Me hablo de los profesionales, las personas que trabajan allí. La iglesia es como, podíamos comparar también como un taller. Me refiero a la iglesia en su edificio y esa sociedad espiritual o esa comunión que tenemos con la familia de la fe. Es como un taller. Vamos a destacar un taller de chapa y pintura, puede ser o comparado como un taller de automotor, un taller de carpintería. Y usted va a encontrar un taller ordenadito, limpio, prolijo, y en la mayoría de los casos no.
hay un porcentaje muy alto de cosas que no están bien dentro de un taller. Justamente para eso es el taller, para que las cosas que perdieron su originalidad o su propósito para lo cual fue creado. Vamos a hablar de un taller de chapa y pintura. Supóngase, ¿para qué se formó ese taller de chapa y pintura? Justamente para reparar las abolladuras, accidentes, salida de escuadra de los vehículos que de fábrica salieron bien originales. Entonces van ahí porque tuvieron un desperfecto, hubo un choque, hubo un siniestro. Y ahí están las personas destacadas con las herramientas destacadas, y muchas veces hay ruido y hay golpe y hay fuego que se enciende para tratar de enderezar algunas cosas que no se enderezan de otra manera. Y hay, por ahí la mano destacada de quienes con profesionalismo están ahí para masillar y para enderezar y para acomodar. Todo lo que usted se quiera imaginar. El propósito de un auto chocado, admítame el término, en un taller de chapa y pintura, es llegar como llegó, algunos auxiliados por otros, a duras penas llegaron ahí, pero salir en su estado original, en buenas condiciones, apto para circular nuevamente, apto para andar en la calle nuevamente. Entonces ese es el propósito. La iglesia también tiene esta finalidad. ¿Cuántas familias, cuántas personas, cuántos seres llegan en la casa del Señor? Hombres y mujeres, jóvenes, niños, destrozados. Llegan con las últimas fuerzas, algunos traídos por otros. Y allí los ayudan, buscan la manera. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese taller, la iglesia? De hacer que esa persona entienda el propósito de la salvación. Y la palabra de Dios como herramienta va a cumplir la función de enderezar lo torcido de su vida. Y allí se destacarán hombres especializados, para eso Dios llamó. Dice que Dios constituyó, según Efesios 4, versículo 11, Él mismo constituyó, está hablando Pablo en primera persona de Jesús. Él mismo constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. La perfección va a pasar no por el destacado de sus ministerios, la palabra ministerio significa servicio, sino por las herramientas que ellos tienen, por el propósito que Dios tiene al haber traído esas vidas, o esas familias, o esas personas, a su camino, a su taller llamado la iglesia, para que estos destacados ministerios se manifiesten a través de las herramientas que Dios va a dar, para que vuelvan a su estado original. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque somos compañeros, somos personas que Dios nos llamó para una tarea noble, trabajar para Él. Tenga cuidado con algún comentario, alguna cosa que venga a tu oído en ausencia de tu compañero, de tu compañera. Todo va a funcionar bien cuando nosotros no demos oído a cosas que pueden perjudicar o dañar a los otros. Para nosotros no tiene que haber mejor obrero que mi compañero, mejor pastor que el que me está pastoreando. Tendrá sus defectos, tendrá sus debilidades, pero por cierto, si no es un ángel, su evangelista, su anciano en la dirección, su compañero, usted es un diácono, compañero de los diáconos. ¿Para qué fueron llamados los diáconos? Según la iglesia primitiva, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, justamente por causa de la murmuración.
Siempre este espíritu de las tinieblas ha querido desarmar la iglesia del Señor o causarle daño. Empezó un comentario entre los griegos que eran desatendidas las viudas de ellos, y cómo, y esto, y los apóstoles solo están en la Biblia, en la palabra, en la predicación, y ellos no atienden y no se dan cuenta que la parte que ellos tienen que comer, las viudas están pereciendo. Y ahí comenzó un rumor y unas palabras, y comenzaron a hacer, cada vez el enemigo iba alimentando eso como una bola de nieve que venía en descenso arrastrando. Entonces Dios le dio sabiduría a los apóstoles y dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la predicación de la palabra y la oración. Busquen entre ustedes hermanos que sean fieles, que sean llenos del Espíritu Santo, que tengan virtudes de Dios en sus vidas, que sean hombres destacados, administradores, para que le encarguemos esta tarea, le encarguemos este trabajo. Y allí miraron y contemplaron, según el capítulo 6 del libro de los Hechos, y encontraron 7. Y ahí yo quiero hacer una pausa y explicar algo. ¿Cuántos convertidos había en la iglesia de Jerusalén? Miles ya. Probablemente 8.000 miembros, 10.000 miembros o más. 3.000 se bautizaron con Pedro, luego 5.000 recibieron también. Y ahí se iba Dios. Pero ¿por qué si entre 8.000, 10.000 o 12.000? El cálculo estimativo usted lo puede hacer a la manera que usted quiera, en su pensamiento. Yo le invito a reflexionar sobre esto, pero vamos a hacer un número: 8.000 miembros de la iglesia que se habían bautizado, que ya está. ¿Por qué solamente 7? No se elige ni el 10%. Porque se necesitaba que estos hombres reunieran las condiciones. Se necesitaba que sean hombres destacados. Se necesitaban que sean llenos del Espíritu Santo. Se necesitaban que sean hombres íntegros, hombres administradores, hombres que se le pudiera poner esta tarea y ser de confianza. Porque tratar con las cosas materiales de la iglesia, me refiero, tienen que ser personas de confianza. Si usted me dice: y bueno, pero eran para la distribución diaria de las viudas. No, los apóstoles convocaron a la multitud y organizaron. Y bueno, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos las cosas más importantes de servir al Señor, de predicar, de leer la palabra, para dedicarnos a las mesas. Vaya si es importante. Vamos a priorizar lo que es más importante en nuestras vidas. Para los apóstoles era importante seguir teniendo ese honor de predicar la palabra y dedicarse a la oración, a lo espiritual. Y dice: nosotros no podemos dejar de hacer esto para dedicarnos a la mesa. Busquen entre ustedes hermanos de buen testimonio. O sea, la murmuración se frena con el buen testimonio. La murmuración se frena con hombres llenos del Espíritu Santo. La murmuración se frena con hombres sabios, prudentes, entendidos, aptos, personas que pasaron un proceso, personas que saben cuándo hablar y qué hablar y delante de quién hablar. Por eso usted va a encontrar algunos, poquitos por cierto, algunos lo vamos a buscar con lupa, poquitos callados. Más hay gente que habla y se destaca y opina y dice.
ya hasta opina de cosas que no sabe y se le ocurre decir tal cosa y calcula que puede ser así y asá y hace un comentario bastante extenso. Y hay otros que son callados, prudentes, que observan, que miran. Yo creo que en este tiempo vamos a hacer que este espíritu no cause estrago en medio de la iglesia del Señor. Somos un pueblo sabio, que el Espíritu Santo está con nosotros, la gracia de Cristo está sobre nosotros. No vamos a murmurar como ellos murmuraron y perecieron. Estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. Estas cosas fueron destacadas para que nosotros no hagamos. Hoy quizás los creyentes de la actualidad no se van a llenar de lepra como se llenó María por murmurar de Moisés, su hermano, siervo de Dios. Hoy quizás no se va a cumplir el pasaje del capítulo 5 del libro de los Hechos, donde Ananías y Zafira mienten y son muertos. Caen muertos y los jóvenes los sacan y los sepultan. Mire si Dios tendría que hacer de la misma manera. Pero hay una lepra llamada el pecado que va matando espiritualmente a los murmuradores. Esto es el destructor de este tiempo. Por eso el consejo es: no se junte, no dé oído a la murmuración. Apártese. Cuando están hablando de alguien que está ausente con el fin de dañarlo, de hacerle mal, usted apártese. No siga ese camino, porque si sigues ese camino te va a alcanzar el destructor. Te va a alcanzar la lepra, te va a matar el pecado. Vas a morir espiritualmente. Los planes de Dios se van a frustrar. Los propósitos de Dios se van a quedar estancados. Cuando Dios tiene un proyecto con una persona, pero la persona por falta de saber velar, de no prestar su oído, entonces no murmuremos como ellos murmuraron. Entonces se necesitaba hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y 7 solamente son los destacados, entre ellos Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás también, que era un prosélito de Antioquías. La murmuración siempre ha traído problemas dentro de la casa del Señor. La murmuración ha separado familias, ha hecho que el avance de la obra del Señor algunas veces se detiene. Miramos que cuando María murmura contra Moisés y quedó leprosa, el pueblo todo tuvo que acampar hasta que ella se restableciera nuevamente con el pueblo. Hasta eso Dios tuvo misericordia. Y bueno, por cierto, esperaron que se le pase la lepra, la enfermedad, y que pudiera nuevamente restablecerse. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La murmuración frena el avance de la obra de Dios, frena los propósitos de Dios, las familias que están, Dios tiene determinadas maneras de actuar y les habla y ya tiene señalado, mas la murmuración hace que esto se frene, esta marcha se frena. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros
Por eso dice esta palabra, estas cosas se escribieron para nuestro ejemplo. ¿Para qué se escribió esto? Para que no hagamos como ellos hicieron. No hagamos como ellos hicieron. No murmuremos. No hagamos esa crítica destructiva, dañina, maliciosa. Si usted no sabe, no opine. Si usted no sabe, absténgase de opinar. Vaya a la presencia de Dios, ore por tu hermano, por tu hermana, ore por tu compañero, por tu compañera. No dé lugar a la lepra del pecado, a la lepra de la división, de la contienda. Una palabra trae otra palabra, y cuando nos damos cuenta estamos envueltos en situaciones que no podemos salir. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que seamos sabios, entendidos, que nos valoremos unos a otros, que seamos compañeros en las buenas y en las malas. Cada uno llevará la propia consecuencia de lo que haya determinado para su vida, pero yo no tengo que ser el causante de eso. No tengo que prestar mi oído, mi vida, para que otro termine perjudicado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me va a pedir cuenta. El Señor nos va a pedir cuenta. El Señor no quiere estas cosas. Estas son cosas que hay que como prevenir. Las vacunas que se dan a los infantes, a los niños, es para prevenir. Y esto es lo que Dios quiere que se prevenga en medio de su pueblo. Que no seamos como los del mundo, los que no conocen a Cristo. Que no seamos como las demás familias que viven en la oscuridad, sumergidas o dominadas por las fuerzas de las tinieblas. Dios quiere ser nuestro maestro, Dios quiere ser el que está con nosotros. Escuchó el Señor, a pesar de que Moisés no estaba presente, escuchó el comentario, la murmuración de María y de Moisés, los convocó a ellos delante del tabernáculo y les confrontó el Señor diciendo: ¿y acaso si yo quiero hablar con mi siervo Moisés cara a cara? Como diciendo: ¿quiénes son ustedes para impedir esto? Yo he elegido a Moisés. Y así también, para determinados trabajos espirituales, Dios ha elegido personas. Seres imperfectos, seres que están cada día dependiendo de la gracia del Señor. Seres que por ahí queremos muchas veces que sean muy ángeles. Pero entendemos que también tienen fallas. Y también hay cosas que nos resta solamente orar, apoyar, luchar porque no se rompa la unidad, no permitir que este espíritu de las tinieblas, como la murmuración, haga estrago en medio de nosotros. Si usted es un diácono, fue llamado para frenar esto. Si usted es un portero de la iglesia, usted tiene que procurar frenar estas cosas. Usted no le va a poder tapar la boca a nadie va a poder hacer esto, pero por lo menos no dar el oído. Y si te toca hablar en alguna oportunidad, decir: mire, nuestro deber es orar uno por los otros. Esto no es tapar pecado, esto es cubrir a nuestro compañero, la espalda de nuestro compañero, de ese siervo del Señor que quizás cansado, con las últimas fuerzas, está haciendo lo que puede. Y no debo subirme arriba de sus hombros, sino que fui llamado para ser compañero, para ser amigo, para estar ahí,
para decir verdaderamente, esta es la persona que el Señor ha elegido para que esté con nosotros. Hay un versículo que me llama la atención, y con esto ya vamos a estar cerrando en este mediodía. Se encuentra en Gálatas y llama poderosamente la atención porque el apóstol Pablo lo escribe de esta manera. Dice que Gálatas, el último capítulo, versículo 6: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevá los unos la carga de los otros, cumplíase la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y el apóstol Pablo acá dice una frase muy importante, hermano. Dice que si nosotros nos mordemos unos a otros, vamos a desaparecer. En la parte literal que está hablando Pablo, y quiero destacar este versículo, Gálatas 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. La iglesia siempre ha comenzado con hombres, pequeños grupos, personas que le predica a otro, a su vecino, al amigo, al compañero de trabajo. Y necesitamos motivarnos en el amor de Dios, ayudarnos, orar uno por los otros, como decía Pablo, sobrellevar la carga los unos de los otros, cumpliendo así de alguna manera la ley de Cristo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre. Y ese versículo que terminaba diciendo, Gálatas 5:15, pero si os mordéis, ¿qué es morderse? Es hablar mal, es hablar en ausencia, es tener la actitud no correspondida que el Señor nos ha dado a nosotros, unos a otros. Pero si os mordéis y os coméis, mire, es fuerte la frase de Pablo, unos a otros, mirá que también no os consumáis. ¿Qué quiere decir con esta frase? ¿Sabe qué? Resumiendo, quiere decir, si ustedes hablan uno mal de los otros y se viven criticando y mordiendo y lastimándose y haciéndose daño, ustedes van a terminar como iglesia, ustedes van a terminar como familia, ustedes van a terminar como el grupo que dice que va o que está procurando llegar al cielo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Por ahí no eran las palabras que usted quería escuchar, pero es la palabra que Dios quiere que hablemos. Hable bien de tu hermano, hable bien de tu esposa, hable bien de tu esposo, hable bien de tu vecino. La Biblia dice, en condicionadas palabras, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. En otras palabras o en otras versiones con el castellano más actualizado diría así, porque haciendo esto, ¿qué? Dándole de comer, ayudándole al que es tu enemigo, harás que su cara se ponga roja de vergüenza. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia. Si a nuestro enemigo le tenemos que tratar con amor, demostrándole el cristianismo que profesamos, cuánto más a nuestros hermanos, nuestra familia, cuánto más a los domésticos en la fe,
cuánto más a los que están procurando, quizás con muchos errores, falla, deficiencia, porque justamente están dentro del taller y todavía no llegaron a su estado de restauración total. Todavía el martillo de la palabra de Dios sigue tratando de enderezar algunas cosas. Todavía el fuego allí está tratando de quemar algunas cosas, tratando que esa dureza se pueda ablandar para volver. Esa es la función de las herramientas de la palabra de Dios y de los ministerios que están destacados para, como dice, para edificación del cuerpo de Cristo. Porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfección del original griego se destaca en uno de los significados, se destaca como remendar redes. Y hablando de remendar redes, ¿quiénes remiendan redes? Los pescadores. O por lo menos los que usaban este tipo de instrumento para abastecerse de los peces. ¿Y qué pasaba? No solamente la tenían que lavar a las redes, que seguramente eran hechas de fibras de plantas de aquel entonces, sino que también cuando se rompían, necesitaban remendarlas, unir, para que al ser lanzada nuevamente en el mar, en el río, no pudieran por allí escapar los peces, sino que se transformaran de peces en pescados. Pescados porque ya están dentro de la trampa de la red. Entonces, la palabra perfeccionar significa remendar las redes. Deberíamos hacer un análisis, un inventario personal. ¿Cómo está la red? ¿Cómo está mi instrumento de pesca? ¿Cómo estamos como iglesia? La iglesia del Señor. ¿Habrá alguna parte que falta perfección? ¿Habrá alguna parte que falte remendar? Para eso es nuestro ministerio, para esa es nuestra tarea que el Señor nos ha llamado. Él mismo nos constituyó para remendar esas partes rotas, esas partes que se van a escapar. Muchas veces hacemos campaña y movimiento y eventos y vienen entrando muchos por esas redes de la salvación, pero resulta que encuentran que también hay partes que están rotas porque no hay buena relación unos con otros, porque este vive hablando de aquel, porque este tiene más dinero que el otro, porque el otro tiene un mejor nivel, un mejor pasar, porque esta es la esposa de, el hijo de, la mujer de, el papá de, el hijo de. No, cuidado con estos favoritismos, porque esto sabe que hace que se vean las roturas de la red llamada la iglesia. Dios nos llamó a ganar, no a perder. Dios nos llamó a que no murmuremos como murmuraron esta gente y perecieron en el desierto. Dios nos llamó para que seamos compañeros, amigos de los que están procurando agradar al Señor. Dios nos llamó para que nosotros podamos remendar esas partes que faltan. Eso significa perfección de los santos. Perfeccione a los santos con el ministerio que el Señor te ha dado. No deje avanzar la murmuración, el chisme, el destacado comentario sobre una persona que está ausente. Ah, porque fulano de tal, no, porque esto, porque aquello, no. ¿Sabe por qué? Porque eso no es remendar la red, eso es seguir rompiendo, seguir abriendo esa brecha, esa distancia, seguir haciendo que la otra familia. Usted piensa, ¿por qué el Señor, cuando dice, Señor, no plantaste trigo en tu campo, y cómo hay cizaña?
Señor, dice, un enemigo hizo esto mientras los hombres dormían. Ahí vuelve la conversación de los siervos y dice, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? ¿Y el Señor qué dice? El Señor dice, no, déjale que crezca junto. No hace cosa que usted, al querer arrancar la cizaña y esté tan ligada y tan cerca de los trigos, arranquen también el trigo. Deje que crezca junto. Qué sabio que fue el Señor. Qué sabio que fue el Señor. Mandó que no se toque. Que llegará el día de la siega, donde los ángeles vendrán y separarán el trigo al granero y la cizaña al fuego. Pero nos mandó a nosotros no sacar nada, no tocar nada. Por eso hay cosas que no debemos tocar, por eso hay cosas que debemos mantener. Me llama la atención también, hablando de iglesia y hablando de hermanos, de la casa del Señor. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice que cuando estuvo preparada la fiesta, el dueño de la fiesta le mandó a su siervo a buscar a los convidados. Los convidados se hicieron, no, que excusado. Dijo, no, que esto no podía ir, por esto, por aquello. Bueno, un montón de excusas, todos algo, habían comprado campo, otro se casó, otro no podía ir, no sé por qué. Bueno, al margen. Dice una frase así, que vueltos los siervos le dijeron, mire, ellos no quisieron venir porque dice uno que compró buey y el otro que se casó y el otro, bueno. ¿Sabe qué dijo? Dijo, la fiesta está preparada, el banquete, la comida, todo está preparado, mas los convidados no eran dignos. Ahora dijo, vayan por los caminos y por los vallados. Vayan por los lugares. Y esa frase que quiero destacar aquí en este momento es, yo quiero que mi casa se llene. Traigan a los ciegos, traigan a los paralíticos, traigan a las personas que no fueron convidadas, traigan, que se llene mi casa. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que se llene su casa. No importa cómo vengan, no importa cómo están. Algunos todavía son ciegos, algunos todavía son mancos, algunos todavía no puede caminar bien, algunos todavía espiritualmente hablando, me refiero a las personas. Algunos vendrán con abolladura, chocados por las circunstancias de la vida. Algunos vendrán de última. Pero ¿cuál es el propósito del dueño de la casa y de la fiesta? Que su casa se llene. Ese debe ser nuestro objetivo. No les dijo vayan y se lesionen. Vayan y no quiero a cualquiera. No, dijo que mi casa se llene. ¿Se imagina los siervos llegando para un mendigo, decirle, mirá, fuiste invitado para la fiesta del fulano allí? Sí, tenés que ir con nosotros. Fueron a otro que era paralítico, dice, a usted también le está invitado en la fiesta. Dice, pero yo no puedo ir porque no puedo caminar, no tengo mis extremidades, ¿cómo hago? Nosotros lo llevamos porque el objetivo del dueño de la fiesta es que su casa se llene. Va a haber un lugar en la mesa y usted tiene que estar ahí. Hoy la iglesia del Señor necesita de hombres y mujeres, siervos y siervas, para que su casa se llene, para que se destaquen remendando las redes, para no dejar avanzar las cosas que a Dios no le agrada, pero luchar espiritualmente, luchar con las armas poderosas en Dios espirituales para destrucción de estas fortalezas del enemigo que quieren hacer estrago en la casa del Señor. Que quiere separar los mejores amigos, que quiere separar las mejores familias, que quiere separar los jóvenes, hacer una rotura, una contención, pero es vencido en el nombre de Jesús. No os mordáis unos a otros, porque si os mordéis unos a otros, también se van a terminar consumiendo, dijo Pablo. Porque hay lugares que terminan cerrándose. ¿Sabe por qué? Y porque decimos, no, y acá no viene nadie.
Y porque queremos que ese lugar sea el cielo, que sean todos perfectos, sean todos robots, que levanten la mano al mismo tiempo, que bajen, que caminen todos de la misma forma, que vistan todos de la misma forma. Y eso no es así. Que su casa se llene. Ese debe ser su propósito como querido siervo del Señor, sierva del Señor, que está en alguna tarea con este ministerio que el Señor te ha llamado. Remiende esas relaciones que se rompieron. Remiende una con el amor de Cristo, con la oración, con una palabra, con un consejo. Una la familia, una la nuera con la suegra, una el hijo con el padre, la hija con la madre, una, porque Dios nos llamó a unir. Dios nos llamó a que ese amor se perfeccione, el amor de Él en nuestras vidas. Por eso dice Proverbio que hasta el pecado se corrige ¿con qué? Con misericordia. El pecado debe ser corregido con misericordia. No somos personas que destratamos al otro porque falló, erró, se equivocó. Por eso decía Pablo acá en el capítulo 6, si alguno es sorprendido, fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale. ¿Con qué? Con espíritu de rigor, con espíritu de ira, maltratale, tener en el último banco, que paguen hasta la última moneda. No, con espíritu de misericordia. No demos lugar para la murmuración. No demos lugar para el chisme. No demos lugar para los prejuicios imaginarios y que algunas veces son destacados justamente cuando la persona de quien hablamos está ausente. No. No seamos como los amigos de Job. Porque hay hermanos que entran en dificultad, en proceso, en desierto, en momentos difíciles. Los amigos de Job vinieron para interrogarlo, para mirarlo, para cuestionarlo, para decirle. ¿Sabe qué dice el libro de Job? Que llegaron a decirle, pero capaz que vos eras un mirador de doncella. Capaz que vos eras capaz que tu pensamiento subió a algo. Capaz, y le querían investigar. Murmuraban, haciendo o queriéndolo cuestionar. Y llegó a decir el patriarca Job, vosotros me sois amigos molestos. Yo quisiera estar en el lugar de ustedes para ayudar. ¿Cómo quisiera yo ser diferente en esa cuestión? Si ustedes se pusieran en mi lugar y yo estaría en el suyo, yo no sería así. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Ayude, extienda su mano para ayudar. No dé oído a la murmuración. Avance o procure que el reino de Dios avance. No estorbe, no se sume a la contienda, al debate, a la pelea. No se sume a estos espíritus de querer morder, de querer consumir el otro. Si no viene más, mejor. Si aquel no aparece más, no le vaya a ver. No, porque el propósito de Dios es que su casa se llene. Ese es el propósito de Dios. Que todos los hombres vengan al arrepentimiento, que todos los hombres sean salvos, dijo Pablo. Y culmino con esto, y siempre digo lo mismo. ¿Qué habrá dicho el lobo y la oveja? ¿O qué habrá dicho la oveja, mejor dicho, por el lobo que había salvado también Noé en el arca? El lobo le haría algunas muecas a la oveja, sacaría la lengua como diciendo, si estaríamos libres de la jaula, te devoraría. ¿Qué diría la oveja en su pensamiento? Imaginamos. ¿Cómo Noé va a salvar a este que me quiere destruir? ¿Cómo Noé quiere salvar? Mirá, le salvó a ellos porque ellos son contrarios a nuestra especie y me quiere destruir, me quiere comer. Pero el propósito de estar adentro del arca era salvarse de la destrucción y de la muerte. El propósito de estar adentro de esta arca llamada la iglesia
trigo, cizaña, oveja, cabrito. ¿Sabe qué es? Salvarnos. Por eso no demos oído a la murmuración. No, mucho menos si fuimos llamados para frenar esta murmuración. Mucho menos si fuimos llamados como colaboradores, compañeros. Mucho menos porque estaríamos defraudando la confianza, primero de Dios y segundo de esos siervos como Moisés que llamaron compañero para estar con él. Entonces tu pastor te llamó para que seas un compañero. Tu anciano en la dirección, el que está al frente del trabajo, te llamó para que seas su compañero. Usted no haga nada, no opine nada, no se prenda en cosas que van a causar perjuicio a esa buena relación, que van a romper esa confianza. No, le hablo de parte de Dios en este mediodía. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque he predicado tu palabra una vez más y tú me ayudas y siempre lo haces para que el beneficio de tu palabra sea primeramente para mí y para los hermanos que nos están escuchando. Señor, bendícenos para tu gloria. No permitas que este demonio y este espíritu del mal pueda arruinar tu obra. No, Señor, ayúdanos a erradicarlo con las armas espirituales de la oración, de la consagración, del ayuno. Que tu Espíritu Santo haga un muro de fuego alrededor de nosotros como tu pueblo. Y que podamos sentir que nos necesitamos unos a otros. Que tenemos que orar uno por los otros, que tenemos que motivarnos en la fe, que tenemos que ayudarnos, que tenemos que considerar cuántos soldados están siendo heridos y nuestra función es levantarlo y ponerle el hombro y llevarlo si es necesario para que no pierda la vida, para que no termine. Guárdanos, Señor, ayúdame, Señor, a entender. Para la gloria de tu nombre he hablado esta palabra. Bendice, bendice. Prospera aquellos que en forma espiritual y madura pueden comprender estos principios y pueden llevarlo a la práctica, remendar las redes que están rotas y de esa manera perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que un día puedan estar delante de tu presencia. Simplemente somos tus siervos y tus herramientas son las necesarias en nuestras manos, que es tu palabra y tu Espíritu Santo, para hacer una obra completa en las vidas que tú pones delante de nosotros. Para que sean restauradas, para que vuelvan a su estado original y para que haya mucho gozo y mucha alegría por uno que termina su camino en esta vida y pasa la vida eterna, salvo, perfeccionado por tu gracia. Señor, te agradecemos. Ayúdame a sobrellevar las cargas, ayúdame a sobrellevar las faltas de otros, con amor, con ese espíritu de mansedumbre que solamente podemos lograr cuando dependemos de ti. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús, ahora y siempre. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.